Vamos ahora a diseñar un compensador para mejorar el comportamiento estacionario de un sistema. Específicamente, vamos a suponer que nos dan esta función de transferencia. Aquí está incluido la K en la G, pero no es necesario que esté la K allí. Pero en todo caso, lo que nos dicen en el problema es que el sistema tiene 10% de overshoot. K ha sido ajustado en nuestro sistema de Unity Feedback para que el sistema tenga 10% de overshoot. Nos piden cuál es el valor de KV, porque esto es un sistema tipo 1, así que el error que queremos encontrar típicamente es KV. Queremos encontrar lo que es KV y entonces queremos diseñar un compensador para que KV sea igual a 4, como dice aquí, sin cambiar la localización de los polos dominantes. Los polos dominantes o la ubicación de los polos dominantes es lo que determina el comportamiento transitorio. Así que si no cambiamos la ubicación de los polos dominantes, entonces estamos dejando el comportamiento transitorio igual mientras mejoramos el comportamiento estacionario. Ahora, este problema lo han puesto, pero no es simplemente para hacer las cosas más difíciles. No nos dicen lo que es el valor de K. Lo que nos dicen es que K ha sido ajustado para que el sistema tenga 10% de overshoot. Y esto es común. Es muy común que entre las especificaciones que uno diga, yo quiero que el comportamiento del sistema tenga no más de 10% overshoot. Así que esto es típico. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el valor de KV? Pues, si vamos a las ecuaciones, yo sé que KV es el límite de cuando S tiende a 0 de S por GDS. Sustituimos lo que es GDS en este caso y nos da K entre 21. El problema es que no nos dan K. K ha sido ajustado para que el sistema tenga 10% overshoot, pero tenemos que calcular K. Y esto resulta que no es un problemita sencillo. Esto es lo más difícil de estos problemas. Calcular la K que nos da, por ejemplo, en este caso, el porcentaje de overshoot deseado. Bueno, para el 10% de overshoot, nosotros sabemos que necesitamos una Z igual a 0.5912. Hemos usado estas ecuaciones en varias ocasiones, ¿verdad? En este caso, yo sé que si me dicen que el sistema ha sido ajustado para 10% de overshoot, si yo hago el diagrama de root locus de este sistema, me va a dar algo así, ¿verdad? Un polo en el origen, un polo en negativo 3 y un polo en negativo 7. Y yo sé que el polo en negativo 7 se va a mover hacia la izquierda, los polos en negativo 3 y 0 se van a unir y van a salir uno para arriba y uno para abajo. Y sé que para que haya 10% de overshoot, los polos dominantes, que van a ser estos polos aquí, tienen que estar en el plano complejo, ¿verdad? Si están en el eje real no va a haber overshoot alguno. Que sea 10% overshoot, pues sabemos más o menos dónde van a estar esos polos. Así que específicamente necesito una Z igual a 0.5912. Ahora, como comenté, este sistema específico tiene 3 polos, ¿verdad? Tiene un polo en el origen, en -3 y en -7. Ahora, cuando nosotros hacemos el sistema de lazo cerrado, sabemos que el sistema de lazo cerrado tiene el mismo número de polos que el sistema de lazo abierto, simplemente pueden cambiar de sitio cuando nosotros cambiamos K. Ahora, van a tener esta forma, yo sé que uno de los polos va a estar en el eje real, el polo en -7 se va a mover en el eje real, o sea que sería este polo aquí. Los otros dos polos, cuando salen al plano complejo, van a tener esta forma. La forma de siempre de sistemas de segundo orden complejos. S al cuadrado más 2z omega ns más omega n al cuadrado.
¿verdad? Donde estos polos complejos son los polos dominantes en este caso. Y como comenté, necesitamos encontrar la K que hace que el sistema tenga 10% de overshoot. En otras palabras, necesitamos encontrar la K para que Z sea 0.5912. Ahora, ¿dónde están nuestros polos? ¿Verdad? Aquí lo he dibujado. Aquí he dicho, ¿verdad?, que este polo se ha movido a A. Y entonces sabemos que los polos tienen que estar en algún lugar aquí. Y déjame llamar esas ubicaciones SX. Y esas son las ubicaciones que tendrían los polos para que el sistema tenga 10% de overshoot. Y entonces, como estamos usando la misma notación de antes, ¿verdad? Sabemos dónde están los polos. Esto lo hemos hecho en varias ocasiones, ¿verdad? La parte real es menos z omega n y la parte imaginaria es omega n raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Así que tenemos esta parte real y esta parte imaginaria. Los polos son conjugados, así que si encuentro Sx, sé dónde está el otro polo. Ahora, aquí es donde vamos a usar lo que aprendimos sobre cómo calcular el ángulo de nuestros sistemas gráficamente, ¿verdad? Yo sé que el ángulo de Sx, ¿verdad? Este ángulo de Sx, ¿qué va a ser? Bueno, yo sé que es la parte tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Y como acabamos de escribir parte real y parte imaginaria, las sustituimos. Vemos que las omega n se cancelan y lo que nos queda es una función simplemente en términos de z. O sea que del porciento de overshoot sacamos z. Y de z podemos sacar el ángulo de nuestro polo, en el ángulo en que tiene que estar nuestro polo para tener 10% de overshoot. ¿Verdad? Así que sustituimos lo que es z, 0.5912, buscamos la tangente inversa de esto y nos da 126.2. Verifiquen que su calculadora les da esto, ¿verdad? El negativo está en el denominador. No es lo mismo tener el negativo en el denominador. Algunas calculadoras no hacen esto correctamente. Pero el ángulo correcto es 126.2. O sea que sabemos que el punto, Sx, el polo, está en un ángulo o tiene un ángulo de 126.2 grados. Ahora, la forma en que nosotros encontramos la ubicación de ese polo, porque si tenemos la ubicación del polo, podemos encontrar la K que pone el polo en esa posición, ¿verdad? De nuestro estudio en RootLogos sabemos cómo hacer eso. Así que primero vamos a encontrar dónde está Sx y luego usamos Sx para encontrar la K para poner el polo en esa posición. Así que, ¿cómo encontramos la ubicación de S de X? Miramos esta gráfica y vemos que S de X es la intersección de esta línea de 126.2 grados con el root locus, ¿verdad? En el punto de intersección es donde va a quedar nuestro polo. Ahora, ¿cómo encontramos la intersección del root locus con la línea de 126.2 grados? Esto es un problema complicado. Es complicado porque no es la intersección de dos líneas, ¿verdad? Aquí hay una línea, pero la otra, ¿verdad? Esto es una curva. El root locus es una curva, no es lineal. Así que no hay forma bien sencilla de calcular esa intersección. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simplificar primero nuestra notación. Vamos a escribir Sx como x más jy. Bueno, simplemente vamos a escribir la parte real como x y la parte imaginaria como y. En otras palabras, tenemos que encontrar x y y. Hay dos desconocidos. Pues obviamente necesitamos dos ecuaciones también. ¿De dónde vienen? Pues estas ecuaciones vienen de la línea de 126.2 grados y del root locus. Específicamente
vienen del criterio de ángulo del root locus. Okay. Sabemos que S de X es un punto en el root locus. Así que como es un punto en el root locus, tiene que cumplir con el criterio de ángulo, ¿verdad? Que el ángulo de PDS sea más o menos 180 más 360Q. Si calculamos lo que es PDS, el ángulo de PDS, para este problema específico, como los polos están en 0, menos 3 y menos 7, este sería el ángulo, ¿verdad? Todas negativas porque son polos. El polo en el origen, el polo en negativo 3 y el polo en negativo 7. Gráficamente sería este dibujo aquí abajo, ¿verdad? Hemos hablado de cómo calcular estos ángulos gráficamente, o sea que yo quiero, ¿verdad? El ángulo aquí en SX sería el ángulo θ 1 menos el ángulo θ 2, este aquí, menos el ángulo θ 3, el tercer ángulo. O sea que estamos tratando de calcular estos tres ángulos. Como la parte real lo he escrito X, la parte imaginaria lo he escrito como Y, y sabemos, ¿verdad? Esto es simplemente una notación corta para las partes reales e imaginarias. Ahora, Y entre X, si yo divido Y entre X, me va a dar esto aquí. Se cancela la omega n, me da esto. O en este problema específicamente, me da que Y entre X es negativo 1.364 una vez que sustituimos lo que es Z. O sea que Y es igual a negativo 1.364X. Y esto es una relación entre X y Y. Esto es una ecuación. Necesitamos otra ecuación para poder encontrar X y Y. De eso pues tenemos que volver a calcular nuestros ángulos, ¿verdad? ¿Qué serían los cálculos de los tres ángulos? Bueno, el ángulo θ 1, pues ese ya lo sabemos, lo hemos calculado, esa es la línea de 126.2 grados. Ahora, θ 2, ¿verdad? θ 2, como siempre, el ángulo es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea que estaríamos usando este triángulo aquí, donde esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Así que sería tangente inversa de Y entre X menos negativo 3. O sea que esto aquí. θ 3, ¿verdad? Este ángulo acá, estaríamos usando este ángulo, donde esto es la parte imaginaria, Y sería la parte imaginaria, y esto sería la parte real, o sea que sería X menos negativo 7. Y tendríamos estas tres ecuaciones, ¿verdad? θ 1, aunque no lo dije, ¿verdad? Sería este triángulo aquí, ¿verdad? Donde esto sería la parte imaginaria y esto sería la parte real. O sea que sería tangente inversa de Y entre X. Podemos sustituir nuestros ángulos en la ecuación de criterio de ángulo, ¿verdad? Esto aquí, y lo podemos igualar a más o menos 180 grados, o sea que nos daría esta ecuación aquí. Ahora, nos simplificamos el trabajo si en vez de dejar esto en términos de dos variables, si sustituimos Y y lo escribimos en términos de X. Y eso lo que haría sería, nos daría una ecuación con solamente un desconocido, ¿verdad? Una vez que nosotros sustituimos esto en la ecuación de criterio de ángulo, entonces nos daría esto aquí abajo, que sería una ecuación con un desconocido. X es el único desconocido. Y claro, podemos usar esta ecuación para sacar X y luego venir aquí arriba, sustituir X y sacar lo que es Y. Y así tendríamos la ubicación de nuestro polo SX. Ahora, esta ecuación no es lineal. ¿Cómo vamos a sacar X? ¿Verdad? No podemos despejar para X. X está dentro de dos funciones sumadas de tangente inversa. No hay forma de despejar para X.
La forma de calcular esto es tanteo, ¿verdad? Uno escoge un valor inicial, ve si está, ¿verdad? Y lo sustituye en nuestra ecuación, ve si está cerca de menos 180, si está en menos 180, chévere. Si no está en menos 180, pues entonces aumenta o disminuye x hasta que nos dé menos 180. Ahora, ¿qué sería un buen valor para comenzar para x? Aquí es donde usamos nuestro dibujo del root locus. Si nosotros venimos a este dibujo y decimos, bueno, este va a ser el root locus, yo sé que S de x es la intersección del root locus con la línea de 126.2 grados. Estoy buscando este punto aquí, esto era lo que yo había llamado x. En este dibujo, si es que hice un buen trabajo, pues si esto es 3, pues esto es más o menos 1. Bueno, negativo 3. Esto sería más o menos negativo 1. Así que el primer valor que yo voy a empezar, voy a sustituir x igual a negativo 1 aquí en esta ecuación. Sustituyo negativo 1 y me da 173.3. Verifiquen esto. Como comenté, esta es la única dificultad en estos problemas. Así que háganlo, ¿verdad? Aquí está ya resuelto, pero lo mejor sería resuélvanlo ustedes. En este caso, ¿verdad? Usé negativo 1, así que me dio 173. Cerca, pero no exactamente. Así que aumenté x un poquito, lo aumenté a negativo 1.2 y me dio 184. Muy grande, lo aumenté demasiado. Así que lo pongo en menos 1.1 y me da 178.8, bien cerca, pero no negativo 180 grados. Y ahí pues puse menos 1.12 y entonces me da 179.9. A 3 cifras, esto redondea a 180 grados. O sea que si lo que necesito son 3 cifras significativas, pues ya acabé. Y puedo usar que x sería menos 1.12. Y si usamos eso, pues entonces x sería menos 1.12. Vamos y sustituimos en la ecuación de arriba, aquí, y calculamos y. Si x es negativo, y nos va a salir obviamente positivo, y nos da 1.53. Y entonces S de x, pues entonces sería menos 1.12 más j 1.53. Y ya tenemos ese x, podemos seguir con el resto del problema, pero déjame terminar esta parte del video ahora.